Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre los hechos de los apóstoles. Es la teología lucana, la teología de la universalidad. Ñande ella se llama con esta nueva persecución contra la iglesia que encontramos en el capítulo 8. Bueno, lo importante es que aquí aparece otra de las figuras, Felipe. Felipe fue uno de los que fue elegido también. ¿Y dónde se va Felipe? Dice Felipe en el versículo 5 del capítulo 8, bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Primer elemento. El Oberajá lleva Ñande Yara, Homosarambío y Cualcá. ¿Quién es Cristo? Enseñar al Kyrios, enseñar entonces al ungido, llevar a Cristo. Qué importante. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Las palabras de Felipe entonces nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Los milagros, ciertamente tenemos que entender muy bien, queridos hermanos, porque alguna vez Ñande ya pues tantas años no upea veía lleva el milagro malentendido. Tenemos que volver a reflexionar, entender lo que significan los milagros. Son manifestaciones que nos muestran y que nos quieren decir dentro del género literario que la presencia y el accionar de Dios es lo que comunica, es lo que cambia, es lo que cuenta aquí, ¿verdad?, en medio de nosotros. Esos son los milagros que va realizando Felipe. Esa nos da la confianza, ese accionar, esa acción concreta entonces que trae Felipe y que trae todo cristiano, porque cada uno de nosotros ahora tenemos que ser como Felipe, ¿verdad? Este es modelo para nosotros, es un paradigma. Ñande upeaña mañana ese apeña ya como un modelo, el paradigma que nosotros tenemos que procurar imitar. Pepe oñe moi peñande no debe llevar a pea, pea monaque, pea ina la pende modelo, pea chagua, pea la pende paradigma. A pea pe mañarire, a pea yarire, pea pe peñe punuana pembapo, pea pe peñe punuana pehuera jala pendere coe, y estos son los milagros. Los milagros que hace una mamá, los milagros que hace un papá, los milagros que hacemos como comunidad siempre en favor de una persona que necesita. Esos son los signos verdaderos, los signos que nos producimos, ¿verdad? Que nosotros producimos, que nosotros hacemos,
por nuestra generosidad, por nuestra bondad, por nuestra forma de atender a los demás, por nuestra forma, ¿verdad?, de caminar con los hermanos. Bueno, al oír y al ver los milagros entonces que hacía Felipe, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Quiere decir que todos, cuando escuchamos el bien, todos, cuando escuchamos las cosas positivas, nos acercamos y procuramos hacer eso que el Señor nos pide. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hemos reflexionado ya anteriormente nosotros, pero es bueno subrayar, porque como uñandea e iñandea lleva baisha bañande yahuerajana peñande coe baisha bañande peñande comunidades peñande capilla peñande tupaobe peñande rogapube lleva baisha vaya yapona a beber ireña está en una forma mucho más amplia, mucho más grande, la macro política, ¿verdad? Es decir, todo esto que tiene que redundar en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra gente. Vaya pico ñandela ñamoita lleva beteila y tarilla jaoipota imbaenante las cosas cueras, porque para allá por experiencia ñande lleva la itarilla jaope jaente se lleva itariri. A ver cuando eres llama ese se mandó a llevar a jugar la partido. Hoy la itariri hoy bueno hoy pelota de itariri a te cuyagua y ojo en a nindo quay mo ba nindo quay mo to hoy. Va itariri a esente a lleva dopo y seis peados. El que es generoso entonces para la pelota, mira, levanta los ojos y llama y teina las apisa lleva. Amo y por ahí, entonces podemos ayudar en centro lleva. Amo a ella rata para también peso de la consulta tan bastante a pesar ya ese jugar en equipo. A pesar que lo hemos usado ¿verdad? Nosotros no podemos, queridos hermanos, vivir en el egoísmo. Por eso que al oír y a ver los milagros, estos son los milagros verdaderos, queridos hermanos. Los milagros que después nosotros vemos en nuestras ciudades, los milagros que vemos en nuestras capillas, en nuestras iglesias. La ñaño putu bombarina, la oíno la itargría o pebendiga tuimo bella. Porque solamente uno a él decía, ella posea, ella pota. A mi horro que le coma michi, lleva. Bueno, queridos hermanos, volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía,
sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 3, versículos 9 al 24. El Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché un ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te he prohibido comer? Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, mujer? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Y así continúa la palabra del Señor. Qué hermoso este capítulo 3 que nos hace reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Cuando queremos ser autosuficientes, queremos ser como dioses, ¿cuál es la consecuencia de este pecado? Ese que estuvo a nuestro lado, entonces se vuelve hasta casi como un enemigo. Y entonces por eso, cuando oye en primer lugar los pasos de Dios, no somos capaces de confrontarnos a Dios. Ñacañishui, yadi parashui, nañajenducebe, ima peñan de yarañe, maico pea, pea peoi coea, etc. Nos preguntamos absurdamente sobre la existencia de Dios. Pero después, ante la pregunta de Dios, ¿qué has hecho?, ya nos lavamos la mano porque el otro se nos vuelve un enemigo. La mujer, pendere boiva de cuesere nondepe upea lleva. Ese es el culpable. Nos volvemos enemigos los unos a los otros, consecuencia del pecado. Y lo mismo sucede con la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? ¿Acaso has desobedecido mis órdenes? La serpiente, Pemboy, la misma creación que tú has puesto delante, entonces es la que me ha engañado, me sedujo. La creación me sedujo. No somos capaces entonces de manejar la creación, de poner
al servicio del hombre, al servicio de la comunidad. Queremos ser como Dios, ñande tariri, allá cañande bailante, nos volvemos enemigos y dejamos en la pobreza, en la ignorancia a tantas personas. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Señor de la verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hablamos de Felipe, los espíritus dando grandes gritos. Se dan cuenta que salir de la corrupción, salir del mal es muy duro, grandes gritos. Pero el efecto es positivo, ¿verdad? Salían los demonios, ¿verdad? De aquellos que estaban poseídos. Después también que esos paralíticos, como dijimos, esos que no podían más hacer nada en positivo, esos que estaban anquilosados, duros, paralíticos en sus conciencias, en su forma de pensar y de actuar, ahora entonces por lo menos, lisiados. Decíamos eso, que nunca más se acercaron, nunca más se formaron, nunca hicieron su catequesis, de verdad. Entonces pensando que la religión es una cuestión mágica, ¿verdad? Y de acuerdo al destino más o menos, o de acuerdo al querer de un Dios, no sé qué clase de Dios, un Dios milagrero o tal vez un Dios animista, se suele decir a esto, ¿verdad? Un Dios animista, un Dios entonces, ¿qué hace? Porque se le antoja, bueno, tame en baende. O sea, no me interesa si sos corrupto, si no sos corrupto. A la suerte, ¿verdad? Entonces, mucho de eso nosotros tenemos en nuestra conciencia. Una religión primitiva, ¿verdad? De un Dios animista. Entonces, de acuerdo a lo que a Él le canta también. Lo que a Dios le canta, lo que Él quiere. Te da otra. Entonces, no le interesa si vos sos una persona que estás haciendo un buen camino, o no le interesa si sos una persona corrupta o lo que sea. Den de suerte, la suerte. Si tengo la suerte de los dioses, ¿verdad? Más o menos. Pero sin embargo, el Dios cristiano no es eso, queridos hermanos. El Dios cristiano es la cruz, sabemos, Cristo. Entonces, por eso decía que estos espíritus impuros daban grandes gritos, grandes gritos. Entonces, es una forma de decirnos que es la cruz, es la lucha. Lleva la yaje corrupción, y bahía, ¿verdad? Y entonces así solamente podemos cambiar. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Termina con el versículo 8 y dice: y fue grande la alegría de aquella ciudad. Y esta es la esperanza que todos tenemos. Esta es la esperanza de la comunidad cristiana. Y esta, la gran alegría que tiene que existir entre nosotros, la gran alegría que tiene que haber en medio de nuestra comunidad, la gran alegría de encontrarnos con Dios, la gran alegría de que nosotros podamos realizarnos como personas. Porque si nosotros tampoco no nos realizamos como personas, si nosotros tampoco no nos realizamos como hijos de Dios, ciertamente que gran alegría da yo la gran alegría.
En todo caso, vamos a fingir, ¿verdad?, la alegría a través del alcohol, a través de las fiestas, a través de las cosas muy mundanas, carnales, pasajeras. Pero en el fondo, queridos amigos, y esto no lo digo yo nomás, ¿verdad?, uno lo intuye, lo ve, si todos somos de la misma especie, no somos de otro mundo. Entonces, entonces cuando uno va y se encuentra, suelo pasar así, ¿verdad?, por ciertos lugares, donde uno ve y entiende, ¿verdad?, que es más bien una forma de proyectar lo que no llega a conseguir en su interior. No está llegando a vivir esa felicidad plena de una realización profunda en su vida interior. Y entonces se refugia, decimos. Los psicólogos nos dicen así. Es un refugio. Es una forma, ¿verdad?, entonces, de sanar, entre comillas, o querer sanar ciertas heridas que nosotros tenemos por dentro. Pero en el fondo, no peche. Nunca vamos a sanar esas heridas, queridos hermanos, si nosotros no volvemos a la fuente, a lo esencial, si no volvemos a nuestro propio Creador. Inquieto estará mi corazón, mientras que no descanse en ti, Señor. La seña de San Agustín. Inquieto estará mi corazón. O sea que vamos a estar de aquí para allá. Y Agustín, este gran santo de la Iglesia, no solamente por una teoría, porque a él le viene en su cabecita. No. Él justamente está haciendo esto porque él lo ha sentido incluso en su propia vida. Él estuvo vagando por muchos centros filosóficos, los epicúreos, ¿verdad?, los anteriores pensadores, dentro de la filosofía, dentro de las religiones, etc. Pero sin embargo, después él se da cuenta que había sido todo esto solamente lo podía encaminar desde Dios. Era el encontrarse consigo mismo, porque encontrarse con Dios significa principalmente encontrarse consigo mismo. Sacar de adentro todo aquello que está obnubilando, que está cerrando, que no nos deja, que nos pone el velo, dice San Pablo. Es el momento en el cual tenemos que sacar ese velo para poder ver al Cristo que está delante nuestro. Entonces, ella, que los rayos de Dios puedan entrar en nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Cuando la hermosa señora vestida de blanco, cuyo cinturón era una banda de tela azul, le pidió que tomara agua y se lavara los pies, Bernadette Soubirous se dirigió al río Gavé, que pasaba junto a la gruta. Pero la dama le dijo, no es allá. Le señaló la roca que estaba dentro de la cueva. Y entonces la niña de 14 años, sin dudarlo, se puso a escarbar en la piedra y de ella brotó un manantial cristalino al que desde entonces acuden cada año enfermos de todo el mundo en busca de la salud perdida. La niña que acató dócilmente la orden la vio por primera vez el 11 de febrero de 1858 en la gruta de Mazabiel, en las cercanías de Lourdes, una pequeña población que se encuentra en las estribaciones de los Pirineos entre Francia y España. El 25 de marzo, en una de las 18 oportunidades en que se le apareció,
a petición de Bernadette, en presencia de cientos de peregrinos que la acompañaban, le dijo que ella era la Inmaculada Concepción y le pidió a la niña que orara por los pecadores del mundo y le edificara una capilla en ese sitio. Las autoridades eclesiásticas, convencidas de la autenticidad de los hechos, autorizaron su construcción, la misma que poco a poco se fue transformando en una hermosa iglesia que posteriormente fue elevada a la categoría de basílica por Pío IX en 1874. Desde entonces, la ermita de Lourdes, en donde se venera a la Inmaculada Concepción, cuyo dogma, entre otras cosas, había sido promulgado apenas hacía 4 años por Pío IX, antes de las apariciones de la Virgen, se convirtió en uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Tanto que en la actualidad recibe un promedio de 8 millones de peregrinos por año. Por eso, el 11 de febrero, fecha de su primera aparición y por tanto de su festividad oficial, fue declarado a partir de 1993 por Juan Pablo II como Jornada Mundial del Enfermo. Así las cosas, hoy debemos hacer una pausa para reflexionar, orar y consolar a los enfermos cercanos, y con mayor razón es la feliz oportunidad de asistir a los que están olvidados y sufriendo en soledad todas sus postraciones. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante la catequesis semanal, el Papa lamentó los efectos del devastador terremoto que ha arrasado localidades enteras en Siria y Turquía. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna li protegga. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Francisco ha seguido de cerca a víctimas de terremotos en el pasado. En 2017 recordó así lo que sintió cuando le avisaron de que un terremoto había devastado a varias localidades del centro de Italia y se cobró la vida de 300 personas. Appena svegliato ho trovato un biglietto dove si parlava delle due scosse. Due cose ho sentito: ci devo andare, e poi ho sentito dolore, molto dolore, e con questo dolore sono andato a celebrare la messa di quel giorno. El Papa visitó las zonas afectadas y rezó con recogimiento ante lo que quedaba de ellas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Adalberto Martínez Flores es el primer cardenal de la historia de Paraguay. Fue creado en el consistorio de agosto de 2022. Cuenta que cuando el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico para anunciar el nombre de los nuevos purpurados, un hermano suyo le avisó, pero no le creyó. Ya había recibido noticias así en otras ocasiones y creía que era un bulo. E sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali.
6 meses después de su nombramiento, el cardenal Martínez Flores ha visitado Roma varias veces para promover la canonización de la Beata Chiquitunga, tomar posesión de la Basílica San Giovanni a Porta Latina o acudir al funeral de Benedicto XVI. Está orgulloso de representar a su país en el Colegio Cardenalicio. Como ha dicho el Santo Padre también cuando me entregó la birreta el 27 de agosto, que era un homenaje para el Paraguay, para el pueblo paraguayo. Y yo sentí así, que realmente este nombramiento ha sido un homenaje no tanto a mi persona, sino a la fe de un pueblo de 475 años de creación de la primera diócesis del Río de la Plata con sede en Asunción. El primer purpurado de la historia de Paraguay cuenta que su creación fue muy celebrada en el país y que el Papa ha mandado mensajes muy potentes a la sociedad civil por el diálogo y la unidad. También subraya la preocupación de Francisco por las periferias. Nada más ser elegido en 2013, dijo que venía del fin del mundo. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Que él venía de las periferias y realmente creo que el corazón del Santo Padre es un corazón muy universal y en ese sentido también él tiene una mirada muy, muy especial hacia las periferias, ¿verdad? Y que pueda integrar a varios países. Algunos de esos países son Timor Oriental o Mongolia. Antes no tenían representación, pero a partir de agosto de 2022 cuentan con un purpurado cada uno. Adalberto Martínez cuenta que antes del consistorio pudo reunirse con ellos y ser testigo de la comunión que se vivía. Se dio una oportunidad, aunque muy breve, de encontrarnos con ellos y creo que lo importante, y eso yo lo entiendo, por lo menos como cardenal, de haber sido mirado, digamos, por el Santo Padre para integrar el colegio cardenalicio, es de trabajar por la unidad y en comunión entre nos, sea el tema que fuere. Realmente nos damos cuenta de que el Evangelio es para todas las latitudes. Con este primer cardenal paraguayo, el Papa profundiza en su esfuerzo por formar un colegio cardenalicio más similar a la distribución de católicos en el mundo. Para finales de 2023, el número de cardenales electores italianos se reducirá a la mitad y se espera que cada vez haya más purpurados del resto del mundo. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: «Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis». Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia.
la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando ahora sobre este pasaje. Hemos leído sobre Simón el Mago. Desde hacía un tiempo vivía en esa ciudad un hombre llamado Simón, el cual con sus artes mágicas tenía deslumbrados a los samaritanos y pretendía ser un gran personaje. Un hombre llamado Simón entonces. Simón. Este Simón tenía un cierto nivel de fama local. Es muy conocido, ¿verdad? Y ahí dice que lo tenía también con sus artes mágicas, deslumbrado a los samaritanos. Entonces aquí ya dijimos nosotros en nuestra reflexión que muchos pensaban o piensan hasta ahora, esto hace 2000 años, pero igual seguimos con una cultura de una religión mágica, Así vea la ñandende lleva, que la religión no es una cuestión mágica, ¿verdad? No es una cuestión animista, muchos se quedan en esa parte, animista. Nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí dentro del plan de salvación, lo que la vida cristiana nos está ofreciendo es un plan de salvación donde la Biblia nos está diciendo que Dios Shabbat, Dios descansó. Shabbat quiere decir el descanso, pero el descanso teológico significa que Dios, la posibilidad de que nosotros manejemos el mundo, de que nosotros realicemos el plan de salvación, de que nosotros traigamos el reino de Dios aquí en el mundo. Somos nosotros quienes vamos a llevar el mundo entonces adelante. Si hay alegría, si hay felicidad, si hay realización, es porque nosotros estamos haciendo bien las cosas. La oíno está la emboriajuña de Buitebe, oíno está la corrupción de Buitebe, está oíno de Buitebe, un indio cuera, calle cuera, semáforo cuera. Entonces, ñandela ya fracasa, ani que ñambo ya vete la ñande yarane, porque ñande yara, o me embama ñande peña de apitu, va esa bañande. Ya pota. ¿Cómo nosotros vamos a organizarnos para sacar adelante y no exista esa pobreza? Y esto supuestamente, y ustedes no se dan cuenta, ¿verdad? Nosotros, yo por lo menos me doy cuenta en los famosos comicios políticos, ¿verdad? Ojo a oñe, de cómo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para sacar a los niños de la calle? ¿Cómo vamos a hacer para que no exista pobreza en medio de nosotros? ¿Cómo vamos a hacer para que exista una buena educación? A pesar de que eso no se habla mucho, ¿verdad? Aquí lo único que más o menos se habla es guau de que vamos a tener trabajo. Y después, o criticar guau contra aquellos que son corruptos. Bueno, vean la gran discurso de político, ¿verdad? Que después todo es bla bla, como sabemos. Todo es bla bla. Bueno, pero nadie te habla de cómo organizarnos, o por ejemplo de presentarte ya una plataforma y te dicen ya, mira, nosotros hablamos con en mi gobierno, durante estos años. Entonces yo hablé con esta. Este es el plan, todo escrito, en una escena todo escrito. Ahí está. Yo hice, entonces ya pedí, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a costar de aquí a allá, por ejemplo, 500 kilómetros de ruta que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí. Estas son las empresas que entonces van a trabajar. Estos son los presupuestos. Bueno, pero hay más cuestión vial. Este es el gobierno. Mira, hay tantas escuelas que Guapama la techo, que pea, que amoa, no hay nada, no hay esto que aquello. He hecho entonces con tales empresas, aquí está, a VM, pea la año de presupuesto, pea la ya gastada, a pea ya vota en 5 años. ¿Listo? Bueno, oíme a ver. Aquí está la cuestión de salud. Estos son nuestros hospitales, estos son los hospitales que tienen remedio, que no tienen remedio. Estos son los hospitales que valen la pena y que no valen la pena. Aquí en estos lugares no hay ni PTI, centro de salud, ni PTI médico. Bueno, mi proyecto en estos 5 años es esto. He hablado con estas empresas, con estos laboratorios. Bueno, listo, salud. He hablado aquí con la cuestión
entonces de la educación de los jóvenes. Entonces hay muchos jóvenes que necesitan formarse, educarse, tener, no solamente pensar en ingeniero o lo que sea, sino que mano de obra, ¿verdad? Rápida, pero con capacidades, electricista, plomero, albañiles, ¿verdad? Él pesa, no llevo guay, albañil, pero no llevo guay, ni mezcla no llevo guay, ¿entiendes? Entonces, educación, todo eso. Pero eso ustedes, ¿dónde ven? ¿Dónde ven eso? Yo por lo menos nunca he visto. Todos vienen y hablan mal del otro, que en el tiempo de él, que la corrupción, vamos a terminar, vamos a cortar las manos, y esta, pero y tela ella, ambas venden y presente. Porque después el día de mañana no le podés decir, vos habías prometido esto. Promete cosas muy generales que después entonces no vamos luego a ver nunca, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, aquí, cuando te está hablando, ¿verdad?, de las cuestiones mágicas, esto no son cuestiones mágicas. La religión es un religarte a tu esencia, religarte a un camino real para que exista después cambios verdaderos. Pero oye, Yana, apego dice la palabra sacramentum. Sacramentum en latín quiere decir lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar. Apego la sacramentum. Añade con añade de guaso y para decir los sacramentos. Y entonces nos quedamos en cosas más bien mágicas, no sé, como que Dios viene a que su espíritu se llama Pinimba. Y muchos de nosotros lastimosamente también nos metemos, ¿verdad?, en esos grupos en que todo ese Pinimba hay que poco hacer que todo aquello. Amoilan del sacramentum, donde se ve que realmente hay un cambio, de que ahora vos te comprometés con tu familia, de nande kaueiman, de ko angayeñe pues un embapo, are ya por la hiponamía la de familia, de ko angayeñe pues un hay ya por hiponamía pendenestana, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ver. Y ese es el verdadero sacramento. Esa es la verdadera fuerza de Dios que nos convierte y que nos cambia. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El emperador Anastasio deseaba a toda costa imponer el monofisismo, herejía que sostenía que aunque Cristo poseía las dos naturalezas, la divina había absorbido a la humana y por lo tanto esta última simplemente desapareció. Y para lograr imponer esa doctrina, destituyó en el 513 a Elías, patriarca de Jerusalén, y puso en su lugar a uno de los suyos. Desterró a Flaviano II, que era el patriarca de Antioquía, y lo reemplazó con Severo, un reconocido líder monofisista. Pero como San Teodosio, superior de todos los monasterios de Palestina, cuya demostrada santidad le confería notable ascendencia entre los cristianos de la región, asumió con tal vehemencia la defensa de los dos defenestrados que toda la comunidad católica salió a las calles a protestar, y dado que el único que podía detener la revuelta que se estaba cuajando era San Teodosio, el emperador Anastasio quiso congraciarse con él enviándole una gruesa suma de dinero que el santo aceptó con la condición de que lo repartiría entre los más pobres. Así lo hizo y temporalmente la gente se calmó.
El monarca supuso que con ese gesto ya lo tenía en el bolsillo y le pidió que firmara una confesión de fe monoficista, pero se equivocó de medio a medio porque el santo lo desafió, predicando audazmente contra esta herejía en todas las iglesias y monasterios de Palestina, campaña que fortaleció la fe del clero y de los confundidos cristianos que monolíticamente cerraron filas en torno a San Teodosio. Mas el ofendido emperador no se quedó con los brazos cruzados y lo desterró. Pero su exilio fue efímero porque poco después, el 1 de julio del 518, murió Anastasio. Y su heredero Justino revocó la orden, permitiendo así que San Teodosio pudiera retomar su vida ascética en su amado monasterio cerca de Jerusalén. Teodosio, nacido en Capadocia en el año 423, era el heredero de una notable familia de esa provincia del Imperio Bizantino, y aunque fue educado de acuerdo con su rango social, demostró desde muy pequeño una profunda piedad cristiana que lo indujo a abrazar la vida religiosa. Después de ser ordenado lector y ejercer esa función durante algún tiempo, sintió que debía dedicarse en soledad a la contemplación, al ayuno, a la oración y la mortificación corporal, claro. Pero antes de retirarse del mundo, viajó a Tierra Santa para visitar los santos lugares y aclarar de esa manera también sus dudas en torno a su radical decisión. En el camino, Simeón el Estilita, ermitaño que llevaba cerca de 30 años viviendo en una pequeña plataforma de 3 metros por 3, instalada sobre una columna de más de 10 metros de altura en las cercanías de Antioquía, le despejó el panorama, pues al verlo, lo llamó por su nombre sin conocerlo y lo invitó a subir, y ya en la cúspide del pilar le dio las principales pautas que debía observar un anacoreta y le pronosticó que sería el gran líder espiritual de los monjes del desierto, vaticinio que fue puntualmente exacto, porque San Teodosio, al término de su peregrinación y tras ser pulido espiritualmente por Longino, el más sabio de los ascetas de la región, se marchó al desierto. Se escondió en una cueva en la que permaneció muchos años sin contacto con ningún ser humano, entregado a la oración, el silencio, la meditación, el ayuno. Mas su fama de santidad atrajo a una buena cantidad de jóvenes que lo reclamaban como maestro, y vencida su pertinaz reticencia por la persistencia de los testarudos aspirantes, aceptó a unos cuantos, a los que se unieron muchos más que el santo ya no pudo rechazar, y para acogerlos a todos tuvo que construir un monasterio que muy pronto quedó pequeño. Entonces edificó 2 más y tuvo que agregar 3 hospicios para albergar en ellos a los ancianos, a los enfermos y a los peregrinos que arribaban a Palestina. San Teodosio llegó a tener a su cargo más de 1000 monjes que distribuía en sus cenobios de acuerdo con sus nacionalidades, lenguas, costumbres, y sin más recursos que los obtenidos con el trabajo comunitario y la asistencia divina, proveía de lo necesario a sus frailes, a los innumerables visitantes y a cientos de desvalidos que diariamente acudían a su comedor, del que salían con el estómago lleno y la fe fortalecida. Pero eso sí, sus hermanos debían observar meticulosamente las reglas establecidas, cuya base fundamental era vivir cada instante como si fuera el último, porque quien así actuara, afirmaba San Teodosio, siempre obraría correctamente. Predicando con el ejemplo, alcanzó los 105 años y en el 529 falleció en olor de santidad tras una corta pero penosa enfermedad que aceptó como un privilegio que Dios le había concedido. Por eso, hoy 11 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Teodosio que nos enseñe a disfrutar de cada instante en la presencia de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos nosotros con nuestro estudio bíblico. Estamos con Hechos de los Apóstoles. El evangelista Lucas, que nos presenta este segundo tomo, ella va Ñande Yara lleva ahora a través del Espíritu Santo. Es la comunidad la que tiene que llevar adelante. Y ya comienzan las acciones, ¿viste? Felipe, cómo está actuando. Felipe que hace maravillas a través de la fuerza del Espíritu de Dios. Y bueno, y ahora entonces encontramos que Simón el mago, viene, se acerca, conoce y le dice que también él también quiere actuar con ellos, ¿verdad? Le sigue, está cerca de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios. Aquí ya estamos entrando en esa universalidad, una de las características también de Lucas. Enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Oran por ellos. Es la comunión del Espíritu Santo. Es una forma de decir, ¿verdad? Aquí estamos en comunión. Pero dice que también, porque dice, todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente estaban bautizados en el nombre de Jesucristo. De cierta manera, aquí nosotros podemos interpretar, porque es un poco extraño, parece que vea en nombre de Jesús, fueron bautizados en nombre de Jesús, pero no todavía en nombre del Espíritu Santo. Hay algunas cosas importantes. Primero, según San Lucas, decíamos que este es el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ser bautizados en el nombre de Jesús es como decir, nosotros conocemos todo lo que el Señor nos ha dejado como bienaventuranza, como norma, como principios, como elementos básicos que nosotros tenemos que vivir, tenemos que seguir. Y ahora dice Pedro y Juan, ahora son Pedro y Juan los que traen y hacen descender el Espíritu Santo. Según la teología de Lucas, entendemos muy bien lo que aquí quiere decir, entendemos muy bien. Porque todo lo que significa las enseñanzas de Jesucristo, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, quiere decir que hasta ahí todo bien. Pero que Pedro y Juan vengan y ellos sean los que nos impongan las manos, dice, y nos den el Espíritu Santo, Lucas está queriendo subrayar principalmente la fuerza del Espíritu Santo como el elemento de la comunidad. Y antes de esta mañana que está el tercer momento del Evangelio de Lucas. El primer momento era Dios Padre que actúa. El segundo momento en el cual ustedes fueron bautizados, es decir, es el momento del Hijo, de la encarnación de Jesús. Pero bebé cuava porque ha llevado esa caña de hombre uña de ña nembo a esa caña de homanoña de pepe curusure. Segundo momento, fuimos bautizados, es decir, nosotros nos adherimos a esta propuesta del Evangelio en la construcción del reino de Dios, y dice, vea, de Jesucristo. Y por eso es que Lucas, de cierta manera, como su teología se divide en esos tres momentos, nos está diciendo aquí, hay un seguimiento y hay un conocimiento ya de Jesucristo y por eso hay una adhesión. Pero ahora es la comunidad, tercer momento, representada en Pedro y Juan. ¿Entendés? Porque es importante la ley. Aquí viene entonces este tercer momento. Y entonces dice, ellos todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente estaban bautizados
en el nombre de Jesucristo. Así que no hay nada que sorprenderse cuando Lucas te está presentando de esta manera. Tiempo del Padre, tiempo del Espíritu Santo, de Jesús, del Hijo, de la segunda persona, y ahora sí el tercer momento, Pedro y Juan, es decir, es la comunidad, porque Pedro y Juan nos representan a todos nosotros, la comunidad, y es justamente el accionar del Espíritu Santo en este tercer momento. Es el tiempo del Espíritu Santo. Nos va a recordar todo lo que Jesús justamente nos ha enseñado. Y Él nos ha enseñado que Dios nos ama, que nos quiere y que Dios quiere nuestra salvación. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir sobre este estudio bíblico y ponete y añade a través de Hechos de los Apóstoles. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.